Puntos y enfoques, el compromiso de llevarles a ustedes actualidad informativa en perspectiva, con sus anfitriones, Radamés García González, Emmanuel Castillo y Alejandro Esteban Contreras. Vamos a desarrollar los temas de la agenda y nos vamos por el orden judicial. Decisiones hoy que libertan, cambian la modalidad de prisión preventiva a libertad condicional, en dos casos muy sonados. Uno en Santiago, que vamos a iniciar el comentario, que tiene que ver con Kelvin Núñez, un antiguo compañero de este programa, no olvidemos, productor de uno de los programas más exitosos para la niñez, El Payaso Can. Logró hoy un cambio de la modalidad de medida de coerción y estará en libertad condicional con la presentación de una garantía económica de 5 millones de pesos en efectivo, la presentación periódica y un impedimento de salida del país. Se le acusa de abuso infantil, en un hecho que todavía no ha podido ser probado. El caso que tenemos en el tapete. Adelanten mis compañeros para comentarlo, que ustedes solo quieren estar en política. Vamos a hablar de este tema que es de farándula y de ley y de realidad social. Alejandro, ayúdalos. Es un caso bastante complicado porque también tiene unas implicaciones mediáticas, porque era una figura, es una figura, o lo fue, porque ya será muy difícil, muy cuesta arriba que esa marca se vuelva a recuperar. Ya es un daño irreversible. Y era el personaje murió, Alejandro. El personaje literalmente, murió. el personaje murió. Era probablemente ya una de las principales industrias de entretenimiento, lo que había articulado el payaso Kanki en torno a su figura, con grupos musicales, actividades navideñas. Incluso no daba abasto en las navidades para visitar los hogares que lo contrataban para amenizar diferentes entregas de regalos y otras vías de ingresos. Una industria importantísima. Ahora, el caso que se destapa a través de un reportaje de televisión, de un reportaje de investigación, revela, porque muchas personas han estado comentando, ya lo liberaron. No es así, es un cambio de medida de coerción. Lo que ocurre es que nosotros como sociedad todavía tenemos muy instalado, muy adentrado el tránquelo. O sea, que se asume que cuando una persona es acusada, si no está presa, pues no ha habido ningún tipo de sanción. Pero es que el tránquelo ha sido más vigente y más real. Claro. Que la justicia. Que la justicia en sí, porque se supone que el estado natural de la persona es la libertad y que usted entonces debe ser compelido a la cárcel al momento de una condena definitiva y que solo si hay, por ejemplo, una serie de atenuantes muy graves, como un peligro de fuga inminente, se puede colocar la más dura de las medidas de coerción, que es la prisión preventiva para evitar que usted se pueda abstraer del proceso. Esto es lo que ha pasado con el caso del payaso Can, que esto no quiere decir que el caso ya se diluyó, sino que ha habido una variación de medidas de coerción. El otro aspecto es que lamentablemente hay una poca credibilidad en la justicia y regularmente cuando se da una variación de medidas de coerción, la gente siente que el caso se va diluyendo y ocurre así, empiezan una serie de retrasos, empieza un letargo y la sociedad asume que ya el caso va a terminar en esas condiciones, porque no hemos acostumbrado a un populismo penal en el cual la prisión preventiva es una pena anticipada y no debería ser así. Entonces, tenemos que repensar como sociedad, por eso necesitamos una justicia más fuerte, más vigorosa y más creíble, porque el hecho de que a una persona le pongan una medida de coerción X no puede implicar que la sociedad entienda que el caso murió, que el caso va a perimir. Eso es lo que nosotros tenemos que transformar y desde mi perspectiva es la reflexión con este caso de Kanki, que ya mucha gente entiende que a él lo liberaron,
que lo liberaron y que el caso se desvaneció, y no es así. Simplemente ha sido un cambio de medida de coerción y el caso debe seguir su curso, y entonces si él finalmente es condenado, pues tendría que cumplir lo que dictamine la justicia. La reflexión de nuestra parte va en ese sentido, de que como sociedad debemos de mejorar y construir un sistema de justicia con mayor nivel de credibilidad ante la sociedad. Vamos al detalle técnico para que puedan opinar Radamés y Emmanuel. Pero técnicamente, ¿qué ocurrió? Y está bien aplicada la norma. El famoso Kanki, cuyo personaje hemos dicho, Alejandro y yo estamos de acuerdo que murió ya. O sea, con este hecho se perdió esa marca. El que está preso ya es Kelvin, o el que está en prisión es Kelvin, Kelvin Francisco Núñez Morel. Estaba en prisión desde el 8 de abril de 2019. 1 año y 3 o 4 meses más. El Código Procesal Penal establece que la prisión preventiva máxima debe ser de 1 año y está excedido hace tiempo, y fue el principal argumento de sus abogados para solicitarle al juez de atención permanente o al primer tribunal colegiado de Santiago, que fue no el de la atención permanente, el cese de la prisión preventiva, porque ya supera el año y eso es contrario a la ley. Y ciertamente, si la persona técnicamente se considera que es inocente, entonces se le impone la garantía económica de 5 millones de pesos en efectivo, el impedimento de salida y la presentación periódica. Eso no significa que el caso esté cerrado, sino que va, cuantas veces sea llamado por la justicia en el proceso que se le sigue, debe estar a disposición. Recordemos que él llegó desde Estados Unidos y del aeropuerto fue a el Palacio de Justicia a hacerse preso el 8 de abril de 2019. Ahora el vulgo, la ignorancia, dice que ya, qué bueno, ya tiene 1 año, ya es culpable. De hecho, la opinión pública está condenado. Será difícil resarcirle el daño, imagen y reputación en caso de que sea favorable con una absolución. ¿Qué nos dice el sociólogo sobre esto y el economista? La opinión pública, Carlos, la opinión pública se alimenta de la informalidad, porque la vida dominicana todavía transcurre más que en la legalidad, en la informalidad, en las instituciones primarias de carácter afectivo, en donde la gente se entrena pero en una precisa y amplia sociabilidad. Y ese ambiente favorece ese tipo de conciencia de misericordia frente a personas que han hecho violaciones de la ley. Pero como para la gente la ley no es una categoría muy vigente, no es una categoría todavía practicable en la cotidianidad de la gente al fin y al cabo evalúa las actuaciones en función de afecto o desafecto o relaciones informales y relaciones primarias. Pero hay otro aspecto que hay que ver ahí. En esa decisión y en la otra decisión que abarca al señor de la onza. Sí, vamos a comentar eso en breve. Ok. Pero lo que te quiero adelantar es que parece que este tipo de decisión judicial está transcurriendo en la transitoriedad, en la transición, que genera un clima precisamente de afecto y de conmiseración de ciertos grupos de poder que van a salir del ejercicio del poder y actúan, manejan, manipulan los estamentos judiciales para favorecer y compensar a ciertas personas que tienen vinculaciones de alguna u otra manera con los grupos que dejan el poder. Y eso ha pasado en varios gobiernos. La época de transición ha sido usada para propiciar este tipo de flexibilización de las normas judiciales.
Radamés, ¿tienen algo que decir? Voy a hablar de lo de Manuel Rivas, que también fue favorecido con una orden de libertad y que pagará una garantía económica de 4 millones de pesos. Ya ustedes han hablado del caso de Kanki, ¿no? Sí. Sí, señor. No quiero referir a ese tema. Claro, en definitiva siempre he defendido el debido proceso. Un Estado de Derecho tiene que operar el debido proceso, ¿no? Que establece la ley. Y claro, lo que me preocupa, ya ustedes han comentado lo de Kanki, el caso del señor Manuel Rivas, que fue acusado de hechos horrendos, ¿no? De estar Se le vincula a la muerte del profesor universitario Junior Ramírez. Exactamente, acusado de y hay actos otra de persona detenida a la que también se le varió la prisión y tendrá ahora arresto domiciliario, el coronel Faustino Díaz. Entonces, lamentablemente se han mezclado ambos hechos, pero tenemos que verlos separadamente porque no son exactamente lo mismo, son dos cosas diferentes, como tú has señalado. Pero me preocupa lo de Manuel Rivas, acusado de cometer actos de corrupción en la Oficina Metropolitana de Servicio de Autobuses, que desencadenaron el asesinato del profesor Junior Ramírez en octubre del 2017. De manera que lo que han, una audiencia de revisión obligatoria de medida de coerción consiguió que a su cliente, el abogado Carlos Salcedo, un abogado muy conocido, ¿no? De origen mocano. Sí, mocano. Muy consiguió que a su cliente le cambiaran la prisión preventiva por impedimento de salida del país y una garantía económica de 4 millones de pesos. ¿Cuántas personas en este país logran, que están detenidos, Carlos, logran esas ventajas en la República Dominicana? Hay mucha gente que están ahí porque se robaron un cerón de plátano una gallina o algo y se pasan la vida ahí, no aparece nadie que lo pueda defender y entonces esta es la situación que preocupa que una persona con estas acusaciones tan fuertes tenga así como tanta facilidad para salir. Pero técnicamente son inocentes, Radamés, y está el tema del proceso y de la prisión preventiva que aquí se ha abusado. Entonces lo que tenemos que señalar no es que se le esté dando la libertad a estas personas por una imputación tan grave. Lo que deberíamos reclamar es que haya un ministerio público que funcione y que no tenga que declarar todos los casos complejos y que tenga que darle tiempo y largas para formular una acusación, para presentar pruebas contundentes y convincentes. Es ahí que está el asunto. Nos vamos por esa parte, pero el problema real es el Ministerio Público en este país. Sí, está podrido, Carlos, fue dañado en este ejercicio del actual procurador. Oye, es el paquete completo. No es solo el Ministerio Público, es el paquete, es la totalidad, el sentido de la impunidad que funciona. La justicia. Una estructura. Claro, es todo un sistema, Carlos. En lo del Ministerio Público es un aspecto, Carlos, yo estoy de acuerdo, pero es todo un modelo, ¿tú ves? Que está llamado precisamente para que el que tenga posibilidad de salir, salga, y los de abajo no salen y se pasen la vida en las cárceles dominicanas. Bueno, ciertamente, eso también es verdad. Bueno, vamos a la pausa, jóvenes. Puntos y enfoques. Aquí el compromiso es ejercer periodismo con responsabilidad.